Es un privilegio saludarles hoy esta noche. Realmente nuevamente estamos acá para poder llevar este mensaje y este espacio de reflexión, este espacio que nos permite siempre, palabra de Dios, palabra que transforma, poder llegar hasta sus hogares. Estamos ya casi finalizando el estudio que estamos llevando acerca de lo que nosotros identificamos o conocemos como la iglesia primitiva o el inicio de lo que va a ser el cristianismo. Hoy queremos referirnos a un tema muy importante y es la sustitución de la Pascua en la iglesia primitiva, es decir, en las primeras comunidades de fe que van a estar formadas por judíos, judeocristianos y posteriormente una serie de gentiles que se van a ir añadiendo. Estamos hablando en este caso de la Cena del Señor. En primer lugar, queremos hacer referencia que la Cena del Señor celebrada en la iglesia primitiva y testificada en el libro de los Hechos y posteriormente testificada en la Didache ya en el siglo III, siglo IV, no va a ser en ningún momento, la Cena del Señor va a ser lo que nosotros hoy celebramos como Cena del Señor o Santa Cena. Cabe destacar que estaré usando el término Cena del Señor porque el término Santa Cena es un término que lo refiere o, mejor dicho, lo orienta hacia lo que es la gran iglesia o la iglesia tradicional o la iglesia universal o mejor dicho la iglesia católica como nosotros la conocemos. Son ellos los que van a ubicar la frase Santa Cena, pero a través de las interpretaciones y a través de los escritos bíblicos y a través del evangelicalismo o la iglesia evangélica hemos de conocer el término de la Cena del Señor. Solo es uso de términos, pero es bueno en algún momento hacer la distinción o hacer una pequeña diferencia. Como primer principio, hemos dicho que la Cena del Señor celebrada en las primeras comunidades de fe no es en ningún momento la Cena del Señor que celebramos en nuestras congregaciones evangélicas hoy. Y por consiguiente no es tampoco la Eucaristía que celebra la gran iglesia también. Es decir, ninguno de los dos celebramos con exactitud lo que realmente se celebraba en aquel momento. Esto nos lleva a un segundo plano y es cuál es el trasfondo realmente, cuál es el trasfondo que tenemos o que se tiene acerca de la Cena del Señor. La primera conexión que nosotros vamos a encontrar es la Pascua, porque es exactamente que la Cena del Señor es instituida en la última Pascua que Jesús históricamente ha de comer con sus discípulos. El Evangelio de Juan nos hace referencia que Jesús asistió en 3 ocasiones, es decir, en 3 Pascuas a Jerusalén. Es exactamente en la tercera Pascua que Jesús se ha de referir como aquella frase de cuántas veces quise hacer esto, es decir, cuántas veces quise participar con ustedes de esta Pascua. ¿Qué instituye Jesús ahí? Instituye un proceso de memoria histórica. Es decir, él hace un proceso de un recordatorio de lo que era la Pascua, pero ahora ha de sustituir esta tradición y esta celebración milenaria, por decirlo así, en un acto de fe. Entonces estaríamos diciendo que la primera connotación que tiene la Cena del Señor es un acto de fe. ¿Y por qué un acto de fe? Porque se ha de celebrar teniendo la fe que se está celebrando
la muerte de Jesús, es decir, anunciar su muerte. Esa frase de anunciar la muerte, tenemos que también profundizarla desde el sentido histórico, bíblico y desde el sentido teológico, el cual nosotros ahora celebramos y participamos. Pero entre este elemento de participar y entre este elemento de recordar con una connotación de fe, es decir, bajo esa categoría de fe, la cena del Señor, en primer momento, cuando Jesús es llevado, es decir, desaparece de la presencia de sus discípulos, los pueblos griegos, entre ellos las costumbres judías, tenían por celebración todas las noches una cena especial. Y era que la cena se convertía en un momento especial porque era el único momento en el cual las familias estaban juntas. Nuevamente repito, era el único momento cuando las familias estaban juntas. Y lo era en la cena. Entonces, si lo era en la cena, estaríamos hablando nosotros, en este caso, que la celebración va a ser familiar. En otras palabras, quiere decir que la cena participaban adultos, mujeres, esclavos, libres, judíos, gentiles, niños y niñas. Solo vea ese trasfondo histórico. Es decir, que la cena del Señor, como acto sustitutivo de la Pascua, la han de celebrar las familias y la han de celebrar todos, sin excepción de personas. A tal grado que la misma Pascua también podían participar algunos extranjeros, tenían que hacer participar a los extranjeros, todo y cuando este extranjero estuviera de acuerdo en algunos preceptos y sobre todo en la circuncisión. Ahora, continuemos con este elemento. Quiere decir que estas cenas que se acostumbraban, familiares, eran las llamadas cenas ágapes, cenas de amor, cenas de concordia, cenas de comunión. Estas cenas ágapes estaban acompañadas de ciertos elementos familiares. Entre ellos es que al cenar, al estar sentado ahí, era completamente prohibido manifestar tristeza, manifestar enojo. Es decir, que la cena se celebraba con una actitud de acción de gracias por el día, porque algunas veces muchas familias solo celebraban o podían participar de la cena, porque no es como las culturas actuales en donde hay diferentes comidas o hay entre comidas o comidas como tal. Por ejemplo, culturas como la latinoamericana, que tiene 3 comidas al día: desayuno, almuerzo y cena. Estas culturas solo acostumbraban 2, entre desayuno y almuerzo y la comida principal, que era la cena. Entonces, era en la cena donde se aprovechaba la comunión, la plática, y por eso estaba completamente prohibido manifestar tristeza, manifestar enojo. Es decir, una persona que estuviera bajo esa actitud temperamental no podía participar de la cena. Entonces se tenía que celebrar con alegría. No olvidemos que es la familia quien la está celebrando. ¿Cuándo se celebraba? Se celebraba todas las noches. Quiere decir que los primeros cristianos, la cena del Señor, la celebraban todas las noches, y en la cena daban gracias a Dios, era una acción de gracias, pero también al mismo tiempo recordaban la muerte del Señor Jesús. Entonces, ya llevamos 2 cosas: una acción de gracias por todo lo que Dios había hecho durante el día, y 2,
recordar la muerte del Señor Jesús. Cuando la iglesia va avanzando en el tiempo, en este proceso, diríamos, en los primeros 30 años de iglesia primitiva, en los primeros 30 años, es donde se va a comenzar a formar cierta identidad de iglesia, cierta identidad de comunidad. Y esta identidad de comunidad, esta identidad que se está formando o que se va a ir formando, va a exigir ya ciertas normativas. Una primera normativa es la Cena del Señor, la cual pasará de celebrarse en todas las cenas, ahora se ha de organizar a celebrarse en el primer domingo de cada mes. El primer domingo de cada mes, el libro de los Hechos lo va a testificar. El primer domingo de cada mes se ha de celebrar la Cena del Señor. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la primera o el primer espacio para celebrar la Cena del Señor es noche tras noche, como acción de gracias y como recordatorio de la muerte de Jesús. Segundo elemento, se ha de celebrar como acción de gracia, como la muerte del Señor Jesús, pero ya no todas las noches, sino que ahora se va ya dando una serie de ordenanzas, se convierte en una ordenanza, y esta ordenanza es celebrarla el primer domingo de cada mes. ¿Quiénes la celebran? La celebran las familias. Mujeres, hombres. Hasta el momento no existe ningún elemento de exigencia como tal de quienes no pueden tomarla o no pueden participar de ella. Hasta el momento hay como cierta libertad solamente de una celebración de acción de gracias y de una celebración de recordar la muerte de Jesús. No existe ninguna restricción. Seguimos hablando de los primeros 30 años de la iglesia primitiva. Entonces, hay otro elemento que se diferencia con la cena que hacemos hoy, y es que no existía en ningún momento un encargado de oficiarla. Es decir, no había alguien que agarraba la copa y la levantaba. No había alguien que ofrecía el pan como recordatorio del cuerpo. Es decir, no había un acto ritual ni litúrgico. No había un proceso ritualista ni litúrgico que exigiera paso a paso tal elemento. Solamente era llevar la comida, participar con alegría, participar con gozo y estar bajo la condición de gozo, alegría, acción de gracia y recordar la muerte del Señor Jesús. Es aquí donde en estos primeros 30 años se va a manifestar una serie de abusos, y esta serie de abusos que se van a manifestar, van a referirse así de la siguiente manera. ¿Cómo la situación que usted encuentra en la cena ágape, que es alegría, gozo, celebración? Entonces las cenas ágapes también se caracterizaban por tener vino como parte de lo que era la dieta alimenticia. Culturalmente el vino era parte de la cena, culturalmente. Por eso usted va a encontrar que cuando se refieren siempre a personas que están alcoholizadas, siempre se ha de decir que no se puede comprender que una persona esté alcoholizada a temprana hora. Rápido hago la referencia. Cuando se da el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, no hemos de olvidar que la gente pensaba que estaban borrachas. Y pensaban, ¿cómo es posible que estén borrachas si la hora del día es muy temprano?
porque era incomprensible. Culturalmente, el licor era en este caso el vino como bebida alcoholizada, algunos han de decir que no era una bebida alcoholizada, sino que era una mezcla entre vino y agua. No voy a entrar en discusión porque esa es cultura mediterránea y entonces estaríamos pues entrando en otros detalles. Algunos han de decir que era una mezcla que se le llamaba vino aguado, porque era una mezcla entre vino natural con agua, y que esto no terminaba alcoholizando. Pero veamos un detalle de lo que manifiesta una de las iglesias en los primeros 30 años. Y creo que ustedes saben a qué iglesia me refiero. Me refiero a la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios se caracterizaba por ser pudientes. Es decir, eran personas que se caracterizaban por tener cierta posición económica. Por lo tanto, comienzan ellos los primeros domingos de cada mes a hacer cierto abuso de esta celebración. Retrocedamos rápidamente. ¿De qué estaba acompañada la cena ágape? De alegría, de gozo, de acción de gracias, pero también estaba acompañada con vino y lastimosamente, con exceso de vino. Bueno, los proverbios lo van a decir que la sidra es alborotadora y que el vino dará alegría al triste. Entonces quiere decir que ciertos elementos emocionales o de alegría se generaban con el exceso del vino. Esos detalles los encontramos nosotros en la primera carta a los Corintios, cuando el apóstol Pablo les ha de decir que en esta práctica, en todo lo demás, Pablo está contento con ellos y los alaba. Es decir, está agradecido con Dios porque ellos están haciendo las cosas bien. Pero hay en algo que Pablo no alaba, no está contento con esta iglesia, y es por el exceso del vino que ellos están haciendo. Pero además se pierde en la iglesia de Corinto, con el exceso del vino, se pierde otro elemento, y es el menosprecio a los pobres. Es decir, cada quien, el primer domingo de cada mes, según la posibilidad pudiente de lo que se podía llevar y comer frente a otros, se llevaba lo que se podía. Pudiésemos decir cierto grado hasta de competencia. ¿Quién lleva el mejor potaje? Valga la palabra, antigua versión. O ¿quién lleva la mejor comida? ¿Quién lleva la mejor comida? Entonces las familias llevaban la mejor comida en un nivel de competencia, y además de eso hay que añadirle que se llevaba la mejor comida y no se esperaba a los pobres, o no se esperaba a nadie. Cada quien comía y caía en la práctica, lastimosamente, del exceso de licor. Entonces terminaban contentos, terminaban felices, pero alcoholizados. Si usted nota, se está perdiendo completamente, o mejor dicho, se había perdido completamente el sentido original de lo que Jesús hace en la última noche que está con sus discípulos, instituyendo un símbolo tan grande que ha de representar un nuevo pacto. Porque cuando Él toma la copa, Él dice: esta es mi sangre, que por vosotros es derramado. Este es el nuevo pacto. Entonces, el nuevo pacto que va a estar en ellos es lo que les va a dar esa representación. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que la iglesia de Corinto está llevando en los primeros 30 años una mala praxis de lo que es la cena del Señor. Exceso de licor y menosprecio. Por eso va a decir que se esperen unos a otros. Y por eso le va a decir que no está contento con ellos y que no los alaba, porque ellos lo que están haciendo es una cierta manera de menosprecio y de marginación a los que son pobres y no podían llevar una comida quizás digna, adecuada, aunque toda comida es digna, sí siempre se hace con gozo, alegría y satisfacción. Pero ellos no podían quizás llevarla, y entonces llegando a la mesa o a las comunidades o a las casas donde se reunían, porque no habían templos, se reunían en ciertas casas, entonces
Imagínese usted llegar a una casa donde todo el mundo ha llevado su propia comida, la mejor comida que ha podido llevar, y usted posiblemente ni siquiera llevó algo. No olvidemos que la Cena del Señor ha sustituido a la Pascua. Y la Pascua estaba acompañada de una categoría de comunión, y esta comunión significaba que el que tenía que compartir con el que no tenía. Por eso el cordero no podía sobrar nada. Se tenía que darlo, se tenía que compartir hasta lo último con aquellos que no lo tenían. Quiere decir que la Pascua no se estaba celebrando como se debía. Entonces, en esto surge una pregunta. La Cena del Señor, hoy en día, ¿la estamos celebrando como se debe? Y no me voy a referir a las prácticas asociadas a la Cena del Señor en las diferentes denominaciones. Cada denominación tiene una forma diferente de celebrarla y tiene una práctica asociada para hacerlo. Alguien lo hace de vez en cuando, algunos lo hacen los primeros domingos de cada mes, otros lo hacen todos los domingos, otros lo hacen solo para celebraciones especiales, otros solo lo hacen el fin de año, etcétera, 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 etcétera. Otros le añaden otros niveles, solo se celebra después del culto, otros hacen un culto especial, unos se visten de manera diferente, otros se guardan de relaciones sexuales antes de tomar, 3 días antes de tomar la Cena del Señor. Es decir, hay una serie de prácticas asociadas que cada denominación y cada iglesia y cada comunidad de fe ha de tener sus razones sobre las cuales fundamenta esta serie de prácticas. Algunas tal vez son reales y otras pues son más tradicionales. Pero digo, hemos de respetar cómo se celebra y cómo la celebra cada quien. Ahora, el trasfondo está, y la realidad está, es que si la primera iglesia comienza a celebrarlo de una manera y en el proceso de los primeros 30 años se va a distorsionar el verdadero significado, y ahora pensemos 2000 años después, ¿estaremos celebrando la Cena del Señor como Jesús quiere? ¿Estaremos celebrando nosotros la Cena del Señor como realmente tiene la simbología? Y no solamente la celebración, sino el trasfondo espiritual, histórico y salvífico que nos trae también la celebración de la Cena del Señor. Digo en el sentido porque ya dije que la cena va a estar acompañada de un acto de fe. Y cuando yo digo un acto de fe, Él dice, todas las veces que la hicieres, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Ahí está el acto de fe. Pero el otro acto, que no hay que perder de vista, es el acto de comunión. Es aquí donde la gran iglesia ha de traducir Eucaristía como comunión, como acción de gracia. Eucaristía significa acción de gracia. ¿Y por qué? Porque en el trasfondo del acto ritual que Jesús hace al celebrar la Pascua, y en este momento el último proceso de haber tomado la copa, de haber tomado el pan, dice Jesús estas palabras: y habiendo tomado el pan, dio gracias, y habiendo dado gracias, lo partió, y habiéndolo partido, se los dio, y les dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. La primera frase es: habiendo tomado el pan, dio gracias. Entonces, se ha de entender que la Cena del Señor es una acción de gracias. Nosotros debemos de dar gracias a Dios, porque este acto lo que nos está diciendo es: demos gracias porque Jesús en su muerte, aunque nadie está viendo a Jesús en su muerte como cordero, Jesús está muriendo como un hombre, como un sedicioso, como un guerrillero, como alguien que se ha levantado contra el Imperio Romano. Entonces, Jesús nadie le está viendo como cordero. Jesús como cordero lo ha de interpretar la iglesia de la segunda generación. Es decir, cuando ya los escritos se interpretan, y cuando los escritos se interpretan, los escritos paulinos se interpretan, entonces se va a comprender que esa muerte histórica
tenía un significado teológico, un significado espiritual y un significado salvífico. En otras palabras, a la hora de la muerte de Jesús, nadie está viendo un cordero inmolado. A la hora de la muerte de Jesús, lo que se está viendo es un hombre lacerado, golpeado hasta lo último, desangrado hasta lo último, que está muriendo de manera injusta. Pero la gente, el pueblo, lo celebra como tal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la acción de gracias que nosotros hoy debemos de hacer en nuestra celebración es recordar ese proceso que originalmente no representa ese cordero, pero que para nosotros hoy es el cordero inmolado que muere por el pecado, como lo hacía el cordero pascual, y ahora este cordero muere por nuestros pecados. Pero el segundo elemento sobre el cual quiero ir aterrizando y terminar mi idea principal hoy es la comunión. Quiere decir que cada vez que nosotros celebremos este acto, debemos de comprender primero que no es el ritual, no es el tiempo, no es el elemento de una práctica asociada como tal, vestirme de X manera, tener cierto ritualismo de palabras o de acciones o de vivencias, si detrás de ella no hay una acción genuina de comunión. Si no hay comunión, de nada me sirve el ritual. Si no hay comunión, de nada me sirve golpearme el pecho y celebrar la muerte de Jesús. Es decir, celebro su muerte, pero también debo de aprender que en ese acto se me exige comunión. Y la comunión no solamente es para ese instante. Por eso aquí sí voy a señalar una mala praxis de personas que celebran la cena y que antes de celebrar la cena se ponen de acuerdo, piden perdón y luego celebran la cena. Quiere decir que si en 1 año, 2 años, 3 años no se celebró la cena del Señor en una comunidad de fe, en una congregación, en una iglesia, estas personas no pedirían perdón. Entonces no estarían en paz. Quiere decir que una persona que no esté en paz, ¿cómo está? Está sin comunión y sin paz y sin santidad, pues no se ha de ver la presencia de Dios. Así de sencillo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la cena del Señor lo que me exige es comunión. Por lo tanto, mi primer elemento de práctica asociada a la cena del Señor debe de ser mi comunión, es decir, la comunión unos con otros. ¿Cómo lo ha de decir Juan que la comunión unos con otros? El que tiene comunión uno con otro, dice, a este la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Es decir, que toda carga de conciencia va a ser borrada a través de la comunión. Entonces, le dejo 2 preguntas. ¿Cómo se encuentra su comunión? ¿Cómo se encuentra nuestra comunión con las personas con las cuales convivimos, compartimos, estamos dentro de las comunidades de fe? Y segundo, ¿hasta dónde valorizamos la muerte de Jesús? Mucho cuidado, porque posiblemente podamos tener la muerte de Jesús a través de ese acto sacrificial en su sangre. Pudiésemos convertir la sangre en pisotearla y en tenerla por inmunda. Nos invita esto a que si la Pascua fue sustituida por la cena del Señor, que la cena del Señor la celebremos como corresponde. Número 1, con fe. Esta fe nos lleva a reconocer que estamos esperándole. Esta fe nos lleva a entender que hay un acto sacrificial por nosotros, es decir, fue un acto de sacrificio por nosotros, aunque en el primer momento no se ha de comprender así. Y tercero, bueno, la comunión que tanto necesitamos en nuestras comunidades. Ha sido un privilegio saludarles, esperando solamente que recobremos esa comunión que posiblemente hayamos perdido para poder tener toda la libertad de poder recordar la muerte de nuestro Señor Jesús. Esto también
ha de entenderse que quien lo va a hacer es aquella persona que está dispuesta a morir por la causa de Cristo. Aquí es donde se viene comprendiendo de que ya hay una cierta normativa que algunas iglesias hemos heredado y que solo la celebran las personas bautizadas. Pero que decíamos que en primera instancia la iglesia primitiva la celebra en familia. Bueno, hermanos, ha sido un privilegio. Un saludo desde El Salvador. Familia Pavón Romero te ha saludado. Palabra de Dios, palabra que transforma. Sigue bendiciendo tu vida. Esperamos que este espacio haya sido de mucha bendición, de mucho aprendizaje, pero sobre todo de mucha carga espiritual y de crecimiento para con cada uno de ustedes. Un saludo, nos vemos la próxima semana. Que el Señor me los bendiga. Linda noche a todos.